buenos y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría este sábado de la primera semana del tiempo ordinario. Estamos estrenando tiempo ordinario en este día. Y bueno, este tiempo ordinario lo iniciamos el domingo pasado con la fiesta del bautismo del Señor. Bueno, esa fue la fiesta el domingo y el lunes, ¿qué creen? Ya fue el primer lunes del tiempo ordinario. Empezamos esa semanita y mañana vamos a celebrar, pues obviamente, el segundo domingo del tiempo. Y luego vendrá el tercero. No. Y bueno, pues así ya nos vamos, ¿verdad? Porque ese tercer domingo pues va a ser el domingo de la palabra. Entonces vámonos preparando porque es el domingo de la palabra. Un momento para recordar la palabra de Dios viva y escrita. Y es alrededor de donde quiera nuestra vida, si es que queremos vivir en paz. Si usted no quiere vivir en paz, haga lo que usted quiera, pero si no, céntrese en la palabra, céntrese en este tercer domingo del tiempo ordinario. Simplemente, mis queridos hermanos, preguntémonos por qué no podemos vivir en paz en este mundo. Entre las sociedades, las comunidades, las familias inclusive. Y es más, a veces para acabarla de fastidiar ni con nosotros mismos podemos estar en paz. Entonces hay que preguntarnos de dónde viene eso, cuál es la causa raíz, dijeran los estudiosos del Ichikawa. Déjeme que le diga que la respuesta está precisamente pues en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero somos tan socarrones que no queremos meternos con ella, sino más bien escucharlo de vez en cuando, por encimita, así como que ya estoy oyendo, como que siempre no, como que esto me gusta y esto que no. Y bueno, tendrá que ver este tema de lo que estoy diciendo con el salmo de hoy. Pues escuche usted nada más y dígame si sí o si no. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Ahí va diciendo. Hoy, cambiando de tema, pues es programa de invitado. Y precisamente nos viene a compartir este invitado algo que va con el tema, pero no me quiero adelantar. Antes de adelantarme, mejor echar dos pasitos para atrás y saludar a Celina, que nos acompaña en los micrófonos como cada semana, recibiéndonos aquí en esta nueva etapa, nuevo ciclo que pedimos a Dios que se complete hasta donde Él quiera. Y bueno, vamos a romper esta incertidumbre del tema y de nuestro tema de hoy, de nuestro invitado de hoy. Vamos con Katy para que nos haga la oración de inicio y podamos después presentarles a esta joyita que tenemos entre nosotros. Muy bien, vamos a ponernos pues en oración para entrar al programazo que traemos el día de hoy y vamos a pedirle al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre que inspira nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tú nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y creamos en ti su Espíritu en todo tiempo. Gloria al Padre, al Hijo, que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador. Amén. Amén. Gracias, Katy. Bueno, pues mis queridos hermanos, hoy nos acompaña Roberto Delgado Amaya. Y el tema es Ley y Gracia en la Vida Cristiana. ¿Qué le parece, mi querido oyente? El título está muy interesante. Se refiere a la ley del Antiguo Testamento o a la ley como autoridad, regla o acaso era una especie de película de terror, ¿no? De los Almada. De los Almada. Tiene que ver algo con la ley, ¿no? Tiene que ver algo con la ley. Sí, está bueno esto. Pero y en cuanto a la gracia, ¿se refiere entonces acaso a esa gracia que me da vida o a esa gracia
que me hace simpático y medio graciosito a veces ante el medio mundo y las fiestas y demás. No se nos vaya, mi querido oyente, que esto se pone bueno. Así que pues vámonos a lo que es nuestro invitado del mes. Y ya que ya tuvimos nuestra cortinilla, así que Jorge. La presentación oficial. La presentación Claro, oficial. claro. Corte Pongamos de los listón, manteles largos. corte de listón y toda la cosa. Bueno, pues bienvenido Roberto, muchas gracias por tenerte aquí. Ahorita te vamos a pasar el micrófono. Nos sentimos contentos de que hayas aceptado venir aquí a compartir con nosotros tu tema. Es un trabajo muy interesante. A mí también me llamó la atención el título y es tan sugestivo el título que deja muchas interrogantes en el aire y estoy seguro que vamos a ir despejando algunas de ellas. Y si no, bueno, pues al final te vamos a así como que hacer 2.853 preguntas, esas sí ya las traigo preparadas para... No te creas, es broma, pero sí estamos ansiosos por empezar con esto. Y en tu introducción inicias con un planteamiento de una pregunta muy interesante. ¿Cómo podemos conocer cuál es la verdad, la voluntad de Dios en nuestras vidas? Y yo creo que a muchos esto, hermanos, nos quita el sueño. Hay unos que no, unos que se acomodan muy a gusto, hasta se acorrucan. Sí, yo estoy al 100, pero hay otros que sí pasamos algunos momentos de insomnio preguntándonos, ¿será esta la voluntad de Dios o no será, o sí será, o cómo está el asunto, ¿no? Y sabemos que para vivir en santa paz, pues es necesario cumplir esa voluntad de Dios, porque si no, andamos ahí inquietos, andamos intranquilos. Y esta voluntad la conocemos de manera general, sabiendo que, pues, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿no? Esa es la voluntad de Dios. Pues sí, pero tú dices ahí, le añades, hay que cumplir la voluntad de Dios, pero en nuestra vida. Y ahí es, como dice Katy, donde la puerca tuerce el rabo, porque es donde se empiezan a complicar las cosas, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, pues nos hacemos bolas. A veces nos hacemos y a veces nos hacemos como que nos hacemos, pero de todas maneras terminamos como que medio confundidos ahí. Pero para no enredarme en lo que ya me estoy enredando, ya no sé cómo. Ya empezó a candifiar aquí nuestro amigo. Mejor explícanos tú cómo está esto, cuál es la idea de tu tesina y por qué planteas esta pregunta al inicio de tu trabajo. Buenos días a todos. Primero que nada, pues muchas gracias por brindarme este espacio para poder hablar de este tema. Y efectivamente, el tema pues da para muchas preguntas, se puede abordar desde diferentes aristas. La idea central o la idea general del tema pues parte de un versículo de la Biblia, del Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el versículo 17, que según la Biblia de la Iglesia en América dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesús el Mesías. Retomando pues un poco el comentario que acabas de hacer, Jorge, efectivamente nos interesa saber cómo podemos conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y reflexionando sobre ese tema y sobre este versículo, podríamos, por ejemplo, decir o pensar cuál es la relación entre la ley y la gracia y cómo eso tiene consecuencias en la vida cristiana. Si nosotros como cristianos no conocemos la ley, no conocemos la voluntad de Dios en nuestra vida, pues ¿cómo la vamos a cumplir? Básicamente, el primer punto que me gustaría tocar pues es una reflexión, ¿no? ¿Qué pasaría si no tuviéramos la ley? Si no hubiera ley en la vida del cristiano, si no conociéramos la voluntad de Dios, pues sería el caos total, absoluto, porque no tendríamos manera de saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué sucedería, por otro lado, si no tuviéramos la gracia, si tuviéramos nada más ley? Pues si ese fuera el caso, entonces tendríamos simplemente la ley fría, dura, seca, tal cual. Mas sin embargo hay una relación entre las dos que tiene mucho que ver con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es exactamente lo mismo que la ley, pero la ley sí refleja la voluntad de Dios. La ley es parte de la revelación, es parte de lo que Dios nos da a conocer en la Biblia y es básicamente lo que quiere en nuestra vida. Por otro lado,
bueno, me gustaría nada más un poco de contexto, definir lo que es la ley cuando hablamos de la ley. Y para eso me gustaría remitirme al Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1950, y cito lo siguiente: la ley se le puede definir en el sentido bíblico como una instrucción paternal, una pedagogía de Dios. Es decir, Dios nos muestra su voluntad, pero a la vez también nos enseña lo que quiere en la vida del cristiano. Cumplir con la ley es pues básicamente eso, realizar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y la ley pues nos prescribe los caminos, las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza, y proscribe aquellas conductas que nos alejan de Dios y de su amor. Por ejemplo, me gustaría también comentar, en el libro Biblia y Moral de la Pontificia Comisión Bíblica, se define también la ley como el don que Dios concede al hombre para darle una vía, un camino ético-cultural que permite al hombre entrar y permanecer en situación, y aquí viene una palabra que también nos da otra perspectiva sobre este tema, en situación de alianza con Dios. Entonces podemos ver cómo se empiezan a relacionar diferentes conceptos. Empezamos hablando de la ley, la voluntad de Dios, la cual podemos encontrar en la Biblia. La Biblia pues contiene la verdad, contiene la revelación, es el Dios que se da a conocer a sí mismo, porque como bien lo comentaste, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero aquí hay otra palabra, en este caso, alianza con Dios. Y bueno, ¿qué es una alianza? Una alianza pues es un pacto entre dos partes, es una relación privilegiada entre esas dos partes, en donde existe un compromiso de las dos partes. Sin ley pues no es posible tener una alianza. También dando un poco de contexto, podríamos decir que en el antiguo Israel había alianzas entre los diferentes grupos. En tiempos bíblicos pues era una situación de guerra, de lucha entre ellos por espacio territorial, y pues en ese contexto también surgen diferentes alianzas. Sin embargo, la mayor alianza que tiene el antiguo pueblo de Israel no es con otra tribu, sino es con Dios nuestro Señor. Y me gustaría puntualizar también aquí el pueblo elegido de Dios. La palabra elegido porque Dios toma la iniciativa en esta alianza. Esta alianza no es como cualquier otra alianza, no es como las alianzas que tiene el pueblo de Israel con las otras tribus, porque es una alianza que tiene sus propias características. Y la primera de ellas es que no es una alianza entre iguales, es una alianza con Dios nuestro Señor, en este caso pues con Dios Creador, con Dios Padre, y es una alianza que le permite al pueblo de Israel tener justo eso, una relación privilegiada con respecto a los otros pueblos. En el Antiguo Testamento el concepto de alianza es una práctica común, estamos hablando de estos grupos tribales, mas sin embargo la alianza entre Dios y su pueblo elegido pues es particular por lo que ya comentaba. Es una alianza que le permite al pueblo de Israel tener una relación especial con Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1961 dice: Dios, nuestro Creador y Redentor, eligió a Israel como su pueblo y le reveló su ley, preparando así la venida de Jesucristo. De manera entonces que podemos decir que esta alianza es parte de un plan mayor. Esta primera alianza tiene como objetivo preparar la venida de Jesucristo. Y el mismo catecismo continúa: la ley antigua es el primer estado de la ley revelada. Sus prescripciones morales están resumidas en los 10 mandamientos. No es que los 10 mandamientos sean toda la ley, pero sí podemos encontrar ahí un resumen. Pero estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento todavía. Ahí andamos. Sí, es correcto. Estamos nada más dando contexto de la primera parte del versículo de San Juan, y estamos hablando de la ley, exclusivamente de la ley, y cómo surge este concepto de ley, y cómo el pueblo de Israel a través de una alianza le da vida. ¿Por qué? Porque bueno, solamente a través de una alianza existe el compromiso de cumplir con una ley.
Si no hay ese compromiso, pues entonces no estaríamos hablando de una alianza. Y en el Antiguo Testamento justamente vemos cómo Dios siempre es fiel, pero el pueblo de Israel no. Muchas veces, por su naturaleza humana, por sus defectos, por sus caídas, con sus dudas, muchas veces es infiel. Mas sin embargo la alianza no se termina, la alianza está ahí. Para acotar un poquito más este tema, este comentario, también me gustaría comentar en el libro de la historia de la salvación del teólogo Jorge Prado, se menciona que para que Israel conociese la voluntad divina y pudiera cumplirla sin excusas, Dios le otorga la ley. La ley es el vínculo entre Dios y su pueblo. El amor del pueblo de Israel ha de ser demostrado mediante, y aquí viene otra palabra más, obediencia a esta ley. Si quisiéramos hasta ahorita resumir en 3 palabras de lo que hemos estado hablando, comentando, diríamos entonces que tendríamos que hablar de ley, tendríamos que hablar de obediencia y tendríamos que hablar de alianza. Sin ley y sin obediencia no es posible la alianza. Ahora bien, hasta aquí la ley en el Antiguo Testamento, pero ¿qué tal la ley en la vida cristiana? Oye, pero fíjate que escuchándote hablar de esto, no sé por qué estoy pensando en una familia, ¿no? O sea, cuando te empiezas a educar a tus hijos, ¿qué es lo que haces? Empezar a poner ciertas reglas, ¿no? Hay estas cosas que puedes hacer, estas cosas no están permitidas. Y no es porque te sientas el papá de los pollitos, que sí eres, ¿verdad? Pero sino porque esa es la manera como la criatura va a empezar a obedecer, a crecer, a hacer a vivir en paz, ¿no? A formarse, a tener un objetivo claro, metas claras, una vida clara, un objetivo de vida, como algunas veces lo ha planteado Luis. Y luego es para poder formar, a final de cuentas, dentro de esto, pues esas alianzas que son necesarias para que esto se dé. ¿Cuál es esa alianza? Pues el hombre y la mujer, ¿no? El matrimonio. Entonces tú dices, bueno, el hombre y la mujer se unen, hacen una familia, establecen su ley, establecen esa alianza. ¿Y cuál es la consecuencia de que los hijos tomen ese camino? No la consecuencia, sino cuál es el requisito para que los hijos tomen ese camino y les vaya bien, hagan las cosas bien. Pues la obediencia a las reglas, ¿no? ¿Qué pasa cuando empiezas a desobedecer? Te sales por la ventana, te conchavas ahí con la abuela para que te tape las cosas que andas haciendo mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego quienes somos re buenos para andar poniendo se nos da, se nos da esa cuestión. Aquí no. Entonces esa comparación se me hace una manera muy práctica de hacerlo entender y cómo Dios forma una alianza, porque entre hombre y mujer pues es una alianza entre iguales. Pero tú estás remarcando esa alianza entre desiguales, pero desigualototototes, ¿verdad? Y el que es más, el que todo puede, el que todo sabe, el que todo espera, el que todo aguanta, el que todo perdona, el que todo soporta, pues es el fuerte. Y el débil es el que le anda sacando ahí, queriendo sacar mangas al chaleco. Entonces, pues, no me voltees a ver a mí. No, es que a ver si traías chaleco, no traías chaleco. Pequeño detalle, todos así de... Pero en esa dinámica es también lo que podemos ir aprendiendo, y seguramente lo vas a mencionar más adelante, porque pues es una gracia enorme esa alianza de Dios con nosotros. Claro, es un privilegio, ¿no? Es una relación privilegiada. ¿Cómo no nos va a interesar, cómo no nos va a llamar tener una relación privilegiada con Dios nuestro Señor? Y bueno, las puertas están abiertas. Vamos a decir que de su parte la alianza está ahí, está propuesta. Vamos a ver ahora
qué se requiere o qué se necesita para que nosotros formemos parte de esa alianza. Y una de esas cosas, como bien lo comentaste, pues es la obediencia. Sin obediencia, pues no es posible alianza. Fíjate que hay una frase ahí también en Tontesina que me llama la atención, que es la encarnación de Logos, o sea, esa encarnación de Jesús hecho hombre, y su vida entre los suyos, o sea, esos suyos, o sea, nosotros, es la expresión del amor operativo de Dios por los suyos. Es bonito eso, ¿no? El amor operativo, no es un amor de suspiros, de mariposas en el estómago, de entornamiento de ojos, de burbujita color de rosa. Ajá. Mariposas en el estómago, ¿no? No, esto es operativo. O sea, hay acción de por medio. Hay cosas activas, o voy mal y me regreso. No, está muy bien. De hecho, también en alguna parte de la tesina comento que, y no es una cita mía, pero lo comento también, no es que Dios ame nada más lo bueno, es que lo que Dios ama lo vuelve bueno. Entonces, efectivamente, el amor de Dios tiene esa característica, cambia la naturaleza, toca los corazones, cambia las actitudes. Estuvo buena esa frase. A ver, otra vez esa frase. Anótenla en nuestro cuadernito bíblico del año. ¿Sí? Anótenla, ¿cómo Aquí era la estoy en frase? su cuaderno. Sí, no es que Dios solamente ame lo bueno, es que lo que Dios ama lo vuelve bueno. Diría alguien por ahí, frase matona. O sea que tengo esperanza. Sí. No, más bien, ya te quitaron la oportunidad de quererte sacar y decir, no, Sí, soy malo. es que yo soy malo. Soy no malo. tengo remedio, Ay, qué no hay barbaridad. pretexto. Es que Dios me hizo así. No puedo cambiar. No, ajá. Lástima. Eso fue lo que perdiste. No te quería decir, pero... No te lo queríamos decir tan claro, Luis, pero ya estamos. No tenemos pretexto, ya no hay pretexto. Muy bien, entonces... Me perdí. Me perdí, yo aquí ya no supe dónde andaba. Bueno, ya hablaste, estabas hablando de la ley en la alianza, ¿no? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Ajá. Testamento. Ajá. Y decías que el cumplimiento de la ley no conlleva en sí mismo la salvación del alma si adicionalmente no consideramos la gracia de Dios en nuestras vidas. Sí, es correcto. Para dar un poco más también de contexto, la ley en la vida cristiana. Ahora sí ya estamos hablando de la vida cristiana. La ley, además de ser parte de la revelación, es también un instrumento para la salvación de las almas. El catecismo también abunda en ese sentido y dice, si bien la ley revelada por Dios es fundamental para la salvación de las almas, la ley por sí sola no es suficiente. Justo porque la ley por sí sola no hace lo que hace el amor de Dios, que es cambiar actitudes, tocar corazones. En ese sentido también el teólogo y sacerdote Jacques Philippe, en su libro Libertad Interior, comenta lo siguiente. Dice, la ley en sí misma es buena, prescribe cosas buenas, ayuda a discernir el bien del mal, pero hacer de la práctica de la ley condición para la salvación nos puede instalar en una lógica según la cual la salvación no proviene del amor gratuito de Dios manifestado en Cristo Jesús, sino de las obras realizadas por el hombre. Y esta idea, este concepto lo encontré también en otros autores, que básicamente lo que nos alertan es de eso, no caer en una situación, se podría decir, farisaica, en donde asumimos que cumplir con la ley es toda nuestra obligación. De ninguna manera. Cumplir con la ley sería una de las partes, pero la otra es el amor. La otra parte importante es el amor. Y hablando del amor, pues precisamente podemos ahí empezar a hablar de lo que es la gracia de Dios. Y ese amor es lo que te mueve a actuar, ¿no? O sea, tú puedes cumplir la ley y decir, bueno, yo voy a misa los domingos. Tengo que cumplir. Claro. Ajá, sí. Entonces, pues ya cumplí la ley y ya no me involucro en lo demás, no participo en nada más. Ya tengo mi estrellita, ya me voy. Aquí, pero no. Ya voté, ya voté, ya cumplí. Ya me vio el padre, ya. No, deja tú el padre. Bueno, cuando dices, viste a misa. Bueno, cuando la misa y cuando pues ya haces, o sea, cumples con las obligaciones mínimas, ¿no?
Claro, sí. Evitar la fatiga. Evitar la fatiga. Claro, exactamente. Esa es la lógica justo de la que habla este autor, en donde podemos caer en una actitud de decir, vamos a ver, yo ya pagué, yo ya no le debo nada a Dios porque ya cumplí con mi lista de quehaceres y pues nada más. Entonces eso es tremendamente incorrecto porque, y también lo menciono ahí en el trabajo, puede tener incluso a veces una apariencia de mayor moralidad, más sin embargo pues está justamente en el lado opuesto, es la falta de amor, es la falta de caridad. Y de hecho en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos que muchas veces nuestro Señor Jesucristo justo esa actitud la reprende en los fariseos. Entonces sí, la ley por sí sola pues no salva, no nos ayuda, no es el objetivo, nada más dar la ley. Incluso el Catecismo también habla acerca de eso y comenta también que según la tradición cristiana, la ley santa, espiritual y buena es todavía imperfecta. Como un pedagogo muestra lo que es preciso hacer, pero no da de suyo la fuerza, y aquí viene la otra palabra más, la gracia del Espíritu para cumplirlo. Entonces, aquí sí podemos empezar a hablar ya de lo que es la gracia de Dios en sí, qué es y cómo actúa en nuestras vidas. Ok, bueno, pues ahora sí que nos ha estado remarcando ya muy claro la idea de la ley, ¿sí? Para llegar a Dios. O sea, no andamos tan perdidos. Él mismo nos ha dado la ley como un don, no como una obligación, hay que cumplirla porque hay que cumplirla, si no nos va a castigar. Sino ahorita nos hablaba también del amor. El cumplir por amor es menos pesado, y también una sola ley no basta, eso hay que quedarnos claro. Es engañoso pero real pensar que la ley, y como todas las demás leyes civiles que tenemos y que hacemos nosotros aquí en la tierra o que se hacen, es fruto, todas esas leyes son fruto de nuestro propio esfuerzo e inteligencia, y es suficiente para llegar a una meta, pero hay algo que nos falta, ¿sí? Y creo que Roberto pues nos lo va a revelar ahorita, pero pues después del corte. Ya de anticipo. Sí, allá vamos marcando, así que pues no se vayan, el tema se está poniendo muy bueno y regresamos en unos momentos. Muy bien, mis queridos hermanos, pues regresamos a su programa Palabra y Vida, en donde estamos platicando con nuestro invitado del día, Roberto Delgado, con este tema que es ley y gracia en la vida cristiana. Esta parte se puso muy interesante porque escuchamos lo que es la parte del libro, la ley, donde el Señor nos ha dejado ver pues que nos dona o nos da la ley como un don, las implicaciones que trae, como es la antigua alianza, la nueva alianza, incluyendo este día de hoy, qué significa para nosotros. Y bueno, hemos llegado al punto donde la ley pues ya por sí misma no es suficiente para llegar a Dios. Entonces ahora, Roberto, pues platícanos, ¿cuál es el complemento necesario para lograr esa relación con Dios que sea más plena? Bueno, justo sería la segunda parte del versículo de San Juan, y estamos hablando entonces de la gracia de Dios. Y pues para entender qué es la gracia, para definirla de manera concisa, me remito al Catecismo de la Iglesia Católica, en donde dice que define la gracia como el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, para llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina y de la vida eterna. Y aquí quiero resaltar la palabra gratuito. Efectivamente, la gracia de Dios es un auxilio que Dios nos da, y lo da de manera desinteresada, como buen padre, como el mejor de los padres, que cuida a sus hijos, que se preocupa por sus hijos. Y es básicamente eso, la gracia es el amor, es el amor manifestado a través del auxilio de Dios. Es un regalo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que Dios no nos cobra esa gracia. Lo podemos entender exactamente como un acto de la libre y espontánea voluntad de Dios que nos ofrece ese regalo. Pero aquí también quiero puntualizar algo muy importante. Recibir un regalo también implica un acto de la libre y espontánea voluntad. Es decir, en otras palabras, Dios no impone su gracia a la fuerza,
Dios no salva a nadie a la fuerza. Para recibir la gracia, aún siendo gratuita, pues sí precisa una predisposición del cristiano para recibir esa gracia, precisa de un sí, precisa de querer esa gracia. Y pues básicamente es eso, ¿no? Dios respeta nuestro libre albedrío y no obliga a nadie a aceptar su gracia. Pero lo que me estás diciendo es que entonces Dios no condiciona la gracia. Correcto, sí, no es una condición. La gracia ahí está. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien te da un regalo a ti, pues es un acto de la libre y espontánea voluntad de quien te da ese regalo, no te lo está cobrando, no te pone condiciones. Vamos a decir, si te regala un suéter, no te dice, bueno, pues te lo vas a poner tales días, o te lo vas a poner ya ahorita, o lo vas a usar nada más en ciertas ocasiones. Es un regalo y tú dispones de ese regalo. Entonces Dios no cobra su gracia ni la condiciona, exacto. Muy bien. Bueno, pues creo que ya la gracia es algo en lo que pocas veces reflexionamos, ¿no? Muchas veces se nos va de largo esta palabra o esta acción. Sabemos, como nos dice, que estar en gracia o la gracia es algo bueno. Pero me llama la atención que la gracia de Dios no se refiere únicamente y exclusivamente al perdón o a condicionarnos, sino también a la salvación del hombre, enseñándonos así a rechazar los deseos mundanos y que es fundamental para alcanzar la salvación. Nos va marcando el caminito, nos va diciendo por dónde tenemos que irnos. Muy importante esto con la relación que dijiste sobre la gracia, entendiendo esta como el perdón para ser santos. ¿Sí? Estamos hablando, vamos bien. Vamos bien. Justificarlo de que lo que vamos entendiendo como hacerlo justo, y es decir, hacerlo bien. Vamos marcando el paso. ¿Voy bien o me regreso? Se me ando perdiendo. Dime, ¿voy bien? No, va muy bien. ¿Va sí, bien? Ok. Justo. Ahora vamos a seguir profundizando más sobre la vida de gracia. ¿Qué es y qué significa? Ahora sí que síguenos aquí guiando, por favor. Bueno, para ampliar un poquito más ese concepto, me gustaría comentar unas palabras del Papa Francisco en una catequesis que dio el 4 de enero del 2023, en donde habla justo de la acción de la gracia en la vida del cristiano, y menciona lo siguiente: la gracia de Dios en nosotros siempre actúa sobre nuestra naturaleza. Pensando en una parábola evangélica, podríamos decir, podemos comparar la gracia con la semilla y nuestra naturaleza a la tierra. En aquella parábola, en donde la semilla, para que dé fruto, pues precisa de una buena tierra. Y justo es eso, la gracia toca la naturaleza, pero sí requiere de esa predisposición. Tú mencionas ahí una pregunta que hace el Papa. ¿Para qué la ley? Y es como regresarme un poquito, ¿verdad? Es como regresarme un poquito, pero me quiero regresar porque me llamó la atención esa pregunta. Ya dijiste, la ley es un don, es un regalo, no te la da para castigar, sino para formar, ¿sí? Y luego metes a la gracia y dices, bueno, la gracia no es nada más para cuando te equivocas, no es nada más para cuando desobedeces, cuando te portas como un hijo desobediente, no nada más como eso, sino también es como un ingrediente para la salvación del hombre, ¿no? Correcto, sí. La ley es parte de ese plan, como lo comentábamos, es parte de la revelación. Sin ley, pues habría un caos, porque no tendríamos una manera muy limitada de saber lo que es correcto y lo que no es correcto en nuestras vidas. Entonces la ley tiene una función. Lo que sucede es que por sí sola no es suficiente, pero la ley es necesaria. La ley es necesaria porque de esa manera nosotros podemos orientar nuestras vidas hacia la voluntad de Dios. Remárcanos cómo estás complementando, o sea, cómo complementa la gracia a la ley. Bueno, podríamos decir en ese sentido que nosotros como seres humanos somos imperfectos, nosotros como seres humanos somos
pues tenemos una naturaleza caída por el pecado original. Si no hubiera gracia, difícilmente podríamos cumplir con la ley. Si no hubiera gracia, si no hubiera amor de Dios, pues muy difícilmente podríamos realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas, que era lo que comentábamos al inicio. Sin gracia, la pura ley seca, sola, no es suficiente, no nos da la fuerza para cumplir la voluntad de Dios. Pero si quisiéramos saber en una sola palabra concisa cómo se relaciona la gracia con la ley, pues por amor. La palabra clave aquí es el amor. Dios por amor nos manifiesta o nos da el don de la ley para conocer su voluntad, pero no solo eso, nos ayuda a cumplir con esa ley. Pero también en contraparte, por amor, el cristiano obedece a la ley. Y no va solo en esto, hace uso precisamente de la gracia de Dios. Dijiste dos cosas interesantes, a ver si no se me olvidan. Una, naturaleza caída por el pecado. Porque mucha gente piensa que el hombre es por naturaleza malo, por naturaleza tiende al mal. Pero el hombre es bueno por naturaleza porque es creación de Dios, ¿sí? Entonces, esa tendencia al mal no es que sea nuestra naturaleza mala, sino que es una naturaleza caída, y eso me gusta porque entonces viene Dios y te levanta, y ahí es como se compone la cuestión. Esa era una cosa que me pareció muy interesante, y la otra ya se me olvidó, pero ahorita me acuerdo cómo... Ahorita nos regresamos con Chamuerde. Ahorita nos regresamos, sí, eso es lo de menos. Sí. Ok, pero entonces ya estamos en ese complemento, ¿no? En esa relación. La otra cosa que dijiste es la ley sin gracia no tiene sentido, ¿no? No basta. No basta. No es suficiente. Y la gracia sin ley, pues en la gracia obtienes la fuerza, pero sin la ley, pues no sabes para dónde aplicarla, ¿no? Exacto. No sabes dónde poner el golpe, dónde dar el paso, ¿no? Tienes la energía, tienes la fuerza, pero no, esa era la otra cosa, y me pareció interesantísimo, porque ese complemento de que las dos cosas son necesarias, ¿no? Sí, Y son necesarias para nosotros, no para Dios. Y beneficiosas. Ajá, sí, pero él no necesita de nuestro cumplimiento. No necesita. Lo quiere, lo desea, pero no lo necesita. Claro. Y nosotros sí lo necesitamos. Ahí está la diferencia de la alianza. Pequeño detalle. Ay, para que veas ahí nomás el tamaño de la alianza que se aventó el Señor, ¿verdad? Pues fíjate qué interesante también, Jorge. Cuando hablas de la alianza, bendito sea Dios, nos da el remedio y el trapito, porque nos dice, aquí está mi alianza, y aquí está, hagamos nuestra alianza, y luego, ahora con lo que nos estás platicando, Roberto, le agrega a él la gracia. ¡Qué maravilla! Y sobre todo resaltar o remarcar la gracia por medio de Jesucristo. Exacto. Antes de Jesucristo digo, al menos en el versículo de San Juan es muy preciso y muy claro en eso. La ley por Moisés, la gracia y la verdad por Jesucristo. Muy bien marcado ahí el asunto. Sin que caigamos en pensar que los que vivieron antes de Jesucristo no gozaron de esto, porque recordemos que para el tiempo de Dios es diferente del tiempo de nosotros. Entonces, y Jesucristo está desde antes, dijo aquel, ¿verdad? Desde el principio, antes de Adán y Eva, y antes de la creación. Antes de la creación. Entonces, al principio de la eternidad ya estaba. En el plan de Dios ya estaba todo listo para todos, los de antes, los del medio y los de después. Entonces, no sé si me voy a salir, pero lo rápido nos regresamos. Quiere decir que cuando voy a confesión, hacer un examen de conciencia basado en los 10 mandamientos es bueno, pero no es suficiente, porque hay que hacerlo también en base al Evangelio, porque ahí está la gracia, ahí está Jesucristo. Es lo que estoy entendiéndole más o menos, que es lo
Lo más rápido y lo más fácil es agarro la lista de 10 mandamientos, y hago mi examen de confianza de conciencia, y ahí voy con el cura y tan. Pero falta acercarme a Jesús, que me da las bienaventuranzas y que me enseña la plenitud de esa ley, y que Él es la gracia. Es lo que estoy aprendiendo hoy de Roberto. Gracias, por cierto. Entonces, bueno, ayúdanos en esa vida en gracia que ahorita preguntaba Katy. Síguenos hablando de Síguenos eso. platicando. Síguenos hablando, porque así como que ya tenemos claro, pero picado. Y ponle ahí a Jorge ahí una mordada, amárrale la bufanda ahí. Sí, ya, para que no nos da. Por favor. Síguele, sigue. No, sí, justo, de hecho, sí, el comentario que acabas de hacer, Luis, es interesante porque, a ver, si hiciéramos la pregunta, ¿cuál es el objetivo entonces de recibir la gracia? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué quiero la gracia de Dios? Una respuesta simple, pues es porque quiero su ayuda, y no tiene nada de malo reconocer humildemente que necesitamos la ayuda de Dios. Pero hay un objetivo todavía más amplio, se podría decir, y el objetivo es aprender a amar. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí me gustaría remitirme a las palabras de un teólogo y sacerdote también, Juan Luis Lorda, y lo expresa de la siguiente manera. Dice: estamos en este mundo para aprender a amar en la escuela de Jesús, y aprender a amar resulta muy sencillo. Es saber dar gratuitamente y saber recibir gratuitamente. En nosotros, dar gratuitamente no es algo natural. Tenemos una fuerte tendencia a dar para recibir algo. Entonces, si nosotros analizamos y reflexionamos acerca de la gracia, podemos ver que Dios da su gracia exactamente así, justamente así, de manera gratuita. Y la manera de complementar a eso, pues es la obediencia, pero sí hay una pedagogía también ahí, ¿no? Aprender a amar de manera gratuita. Y eso se nos dificulta porque siempre que damos algo, queremos algo a cambio. Se nos da. A mí me pasa. Y así llegamos con el Señor. Así también. llegamos. No, vamos a hacer una cambada. No, aquí no, en esta parte no aplica eso con Dios. Dios se da, Dios nos da toda la gracia, y Él espera nada más que lo hagamos por amor, y ni nos condiciona ni nos dice, si no, bueno, les va a ir mal, ¿no? A veces nosotros le echamos la culpa de lo que nos pasa. No, Dios no tiene la culpa, nosotros solitos actuamos ahora sí que... Por desgracia. La iniciativa, nosotros solitos nos vamos al hoyo, la verdad. Échale, mi George. No. No, ya se sintió como que... Ya, Dios mío santo. Ya tengo una... Bueno, de hecho, hablando de iniciativa, justamente Dios siempre toma la iniciativa. En ese sentido, pues es iniciativa de Dios tener la alianza, es iniciativa de Dios dar su gracia, es iniciativa de Dios revelarse, es iniciativa de Dios siempre en el amor. En una catequesis del Papa Francisco también comentaba eso: en el amor Dios siempre toma la iniciativa. Mira, esta es la parte en donde Roberto saca el bate, ¿no? Y a batazos. Porque mira, la cosa está muy clara. La puso muy clara. Dios nos ama y quiere que todos lleguemos con Él, ¿no? Al final. Pero como somos medio debiluchos, nos dice, mira, pero yo te voy a decir cómo le hagas. Mira, así, y ahí está la ley. Y luego le decimos, ay Señor, pues sí, es que está rete difícil, hombre, pues es que miren, todo esto, ¿quién lo va a poder hacer? Ay, no seas así, hombre, mira, ahí te va la gracia, ¿sí? Es esa fuerza, ahí está, lo vas a poder hacer, tú no te preocupes. Ay, pero eso de estar en gracia está muy complicado. Claro. También. Entonces, ya la conclusión que se ve aquí es, si no quieres recibir la gracia y no quieres cumplir la ley, pues entonces no te quejes. Exacto. De lo que te pase, ¿verdad? Son las consecuencias, en este caso no de tus actos, sino de tus no actos, porque no quieres seguir la ley y no quieres recibir la gracia. Tus decisiones. Es tu decisión. Exacto. ¿Ah? Entonces no le andes echando la culpa a nadie.
Ni al diablo si quiere. Ni al diablo siquiera. A veces ni chance le damos. El diablo es Es que, el como diablo, dice la Katy, verdad. es que como dice Katy, le echas la culpa a todos Al los que mundo te y la rodean, mundera. al mundo, al diablo, a Dios mismo, ¿verdad? ¿verdad? Como Adán. No, señor, pues tú, la mujer que me diste fue la que... ¿Cómo te ocurre? Vamos a empezar agresivos. La Ok. riegas, ¿cómo se te ocurre darme una mujer? Mira de nomás. estas? Síguele simpático. O sea, Selena, es que- córtales el micrófono aquí a estos hombres porque están de agresivos. es que ahí es donde viene ya el Exacto, trancazo, siempre hay ¿no? que echarle la culpa a alguien. O sea, aquí no, ya, Y eso no ya, es. ya Roberto ya nos dejó sin armas para dar ninguna excusa ni ningún pretexto. No tenemos. ¿Quieres cumplir la voluntad de Dios? Vive en gracia y Cumple cumple la la ley. ley. Y si te hacen muchos 10 mandamientos de la antigua alianza, de los que nos hablaba Roberto, pues vete al evangelio, ¿verdad? ¿Cuál es el evangelio más grande de la ley? El mandamiento. El mandamiento, perdón. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Es un pasaje evangélico. Ama a Dios con Ama a todas las tu fuerzas de Dios tu con corazón todas las fuerzas de tu corazón. y ama al prójimo como a ti mismo. Bueno, ese fue la segunda parte. ¿verdad? Pero- Pero ahí está, ese es el ¿Nos lo resumen. resumió? 2. En estos dos mandamientos se resumen la Toda ley la ley y los profetas. Y luego fíjate, me permito agregar una así como el Un pilón. azafrán, como el azafrán en la paella. Tenemos hambre, ahí disculpe, Sí, radio escucha. la regla de oro. Trata a los demás como quieres que los demás te traten a ti. Cerecita del pastel. Ayúdanos con la conclusión, A ver, pues, Roberto. ahora Ya sí, estamos hablando ya no le dejamos nada de conclusión. No, pues básicamente es justo lo que comentan, se nos acabaron los pretextos, ahora sí. Te dije que lo iba a decir, Todo es por ¡Sas! amor, todo es por amor Dios nos da su gracia, por amor obedecemos su ley. Justo es eso, amar a Dios por sobre todas las cosas y pues en la medida de nuestras posibilidades y limitaciones llevar una vida que dé testimonio justo del amor de Dios. Claro, dar testimonio del amor de Dios. Vámonos. Vuélvanlo a anotar ahí, remárquenlo, pónganle marcatextos, estrellitas, lucecitas, lo que quieran. Entonces de poco sirve aprenderse la Biblia de memoria y el catecismo y esas cosas y conocer mucho si no hay implicaciones concretas en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestras conductas. ¿De qué sirve que podamos saber tanto si no lo hacemos vida? Básicamente, ¿no? Entonces, pues no queremos volvernos teóricos 100% y 0% prácticos. Es llevando un balance también en esto en la vida, ¿no? Pero más que nada ese testimonio, como mencionan ustedes. Fíjate ahorita que dices 0% prácticos, a mí se me quedó esa frase. Es ese amor operativo. Ahí está. Y el amor operativo te lleva a la práctica. Amor activo le llamaba Conchita Cabrera. Exacto. Hay que activarnos, o sea, Bueno, pues si a alguien por ahí le interesa leer esta tesina, este trabajo de Roberto, se lo hacemos llegar con mucho gusto. Es el WhatsApp 656-167-3077. 656-167-3077. O escríbanos por correo, mi querido oyente, a administracion@biblico.mx. Ahí con todo gusto. Se los hacemos llegar. para que hacemos lo, llegar una ahora sí que copia. para que lo mediten, Es lo que sí, lean es que sí detalladamente. vale la pena Exacto. porque así tú dices, a ver, pues ¿cómo se llamó el tema? Pues la ley y la gracia. Pues sí que suena interesante. No, pero ya cuando se mete uno a verlo así con este detalle, va a salir raspado, mi querido hermano, Pero hay curitas, vendan. pero hay no te curitas preocupes. y ahí está la gracia. Está la gracia como curita. La gracia de Exacto. Dios. ¿Qué más curita Esa queremos no es curita, que es esa? una curota. Exacto. Léala bajo su riesgo. No, pero con la conciencia de que todo lo beneficioso que vamos a obtener. Exactamente, y es muy en serio eso. Bajo su riesgo porque le va a cambiar la vida. Porque Exacto. todo lo que está basado en la Biblia te cambia la vida para bien. Eso, para bien. Para bien. Para bien. Porque Dios, ¿qué nos dijiste?
no ama lo bueno, sino que todo lo que Él toca lo hace bueno. Todo lo que Él ama lo hace bueno. Correcto, sí. ¿Ven? Así que pues utilice esta tesina, mi querido hermano, para que salga algo Fíjate, bueno de Dios su vida no y a nos su vida. amara, pues no nos había creado, ¿ah? Para empezar. Y nos creó por amor, no porque seamos muy bonitos, sino porque Él nos creó y nos hace buenos. Muy bien. Bueno, jóvenes, pues nos vamos ya. Por favor, quienes nos escuchen, conviértanse y sigan siendo los que ya son ángeles de Radio Guadalupana. Ayuden a mantener este espacio con oración, con donativos, promoviendo sus contenidos. Mire, si usted todavía no es ángel de Radio Guadalupana, llame por favor al 656-566-2912 para que te digan ahí cómo convertirte en un ángel de Radio Guadalupana, la alegría del Evangelio. Y recuerden, como les decía al principio, que el próximo 26 de enero es Domingo de la Palabra. Esta fecha fue instituida por nuestro querido Papa Francisco. Si deseas enterarte de cómo está el asunto y cómo estuvo esta institución, te recomendamos leer la carta apostólica en forma de motu proprio, Aperuit Ilis, en donde el Papa lo explica con detalle. Lee, entérate, conoce tu fe. Si no tienes el documento, escríbenos, pídenoslo, te lo mandamos también por correo. Y si deseas entronizar tu Biblia en este tercer domingo del tiempo ordinario, pues busca los esquemas para la entronización de la Biblia que tenemos a tu disposición en nuestra página de YouTube. Busca en la playlist Entronización de la Biblia y no olvides nutrirte diariamente con el pan de la palabra. Como lo vimos en el día de hoy, hay que formarse, ¿verdad? Pero no formarse en fila, no, sino que hay que estudiarle, hay que meterle un poquito a la reflexión, al estudio, para hacer efectiva esa gracia que le da un sentido profundo y benéfico al cumplimiento de la ley, como magníficamente nos lo ha compartido Roberto el día de hoy. Y bueno, pues ya para despedir a nuestro invitado, le voy a pedir que nos ayude con el camino de hoy. A ver si nos puedes ayudar compartiendo qué nos tiene don José María Escrivá de Balaguer para el día de hoy. Bueno, don José María Escrivá de Balaguer nos dice lo siguiente: reconoce humildemente tu flaqueza para poder decir con el apóstol, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vámonos. Nos estaba espiando, no, José María. Algo nos conoce, algo nos conoce. Espiando. Antes de irnos, déjenme darle las gracias a los que se conectaron, y es que hoy mi familia se aplicó. Desde ayer los regañé y les dije, oigan, ustedes no se aplican. Quiero saludar a mi sobrino Edwin, a su esposa Miriam, a mi sobrina Dulce y Virginia Paredes, que nunca raja leña, nuestra fan número 1, y Marta CM, que siempre están ahí conectados. Les damos gracias por estar siempre sintonizando y sigan así, sobrinos míos, y les va a ir bien. A lo menos. Algo tienen que aprender. La última de San José María Escrivá de Balaguer, referente a la gracia. Decía San José María Escrivá de Balaguer: tú, con la gracia de Dios, has de acometer y realizar lo imposible, porque lo posible lo hace cualquiera. Fuego. Órale. No, ya sí sacó o sea, todo. Si yo traía 3 pretextillos por ahí, pues ya con esto ya ni cómo. No tenemos forma. No tenemos. No hay forma. Ahora sí se quedó callado Jorge. Ahora... Mudo. Imagínense bueno, nomás. Pues ya no nos queda más que despedirnos. Despidámonos con esa alegría que nos da Dios y con el deseo de que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Compartimos micrófonos el día de hoy. Katy, Roberto Delgado, Luis y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.